Bienvenidos a este programa Ventana Pública, donde hoy hablaremos principalmente de la reforma laboral y también de las prospecciones petrolíferas que se pretenden realizar en Canarias. Para eso nos acompaña hoy aquí Ancor Jorge Dorta, que es socio y director de Mensei Capital, que es una empresa de servicios financieros y consultoría estratégica. También Jorge Dorta tiene amplia experiencia en el sector financiero internacional y pueden seguirlo ustedes a través de su página web menseimacro.com. Bienvenido a este programa. Hola, buenos días. Jorge Dorta, hablando de la reforma laboral, ¿cómo valoras tú la reforma laboral que hemos tenido aquí en España? Yo creo que la reforma laboral no va a solucionar el problema del paro. Y no va a solucionar el problema del paro no porque no fuese necesaria una reforma laboral que flexibilizase de alguna forma el mercado de trabajo, sino porque no va acompañado de lo que se denomina en economía un shock de oferta. Es decir, una reforma laboral tal y como se ha hecho, en un entorno recesivo por el recorte del gasto público, por el recorte las limitaciones del déficit público, y que no van acompañadas de otro tipo de medidas orientadas al sector privado para generar crecimiento, pues es simplemente una situación que empeora la posición de los trabajadores, especialmente aquí en Canarias. Se dice que se ha hecho la reforma laboral para que no se destruyan tantas empresas. La reforma laboral tiene un beneficio marginal. Yo no quiero que la gente piense que yo estoy a favor de esta reforma laboral, yo estoy en contra, pero vamos a intentar ser un poco objetivos, ¿no? Esa flexibilización podría tener un efecto marginal en la creación de algún empleo, sí. A lo mejor un señor tiene una tienda que tiene 10 empleados, podría tener a lo mejor 11 o 12, y no los tiene porque dice, bueno, y si dentro de 6 meses las cosas me van mal, me tengo que cargar con los despidos y todo este tipo de historias. Pero yo creo que el problema de fondo no es ese, el problema de fondo es el modelo de desarrollo económico que hay en España y sobre todo el modelo de desarrollo económico que hay en Canarias, que no genera crecimiento. Y no genera crecimiento porque somos una economía, especialmente en Canarias, excesivamente intervenida y excesivamente burocratizada. Y en todos los países del mundo donde se ha generado ese tipo de modelo de desarrollo ha pasado exactamente lo mismo, que se agota y que no genera crecimiento, mata el dinamismo, mata el espíritu emprendedor. Cuando uno mira en Canarias, se le llena la boca hablando de emprendeduría e innovación, pero realmente, ¿qué están haciendo para apoyar a esos sectores? ¿No? Están haciendo guateques con dinero público y reuniones con dinero público que no llegan a ningún sitio, porque no están atacando, no están cambiando los factores limitantes y los cuellos de botellas que impiden que se genere una cultura muchísimo más dinámica en Canarias. Entonces, ¿tú qué crees que va a generar esta reforma laboral? Yo creo que esta reforma laboral va a generar empleo de forma muy marginal, muy marginal. Va a evitar a lo mejor sí que se destruya algún empleo más, pero a costa de reducir tremendamente los derechos de los trabajadores. A mí un mercado laboral flexible me gusta, y me gusta porque yo he trabajado en varios países y tengo otros modelos de referencia, ¿no? O sea, de hecho, la flexibilidad incluso puede ir a favor del propio trabajador, porque si tú te quedas sin trabajo y eres capaz de cambiar y en un mes, 3 semanas consigues otro trabajo, tienes muchísima más libertad y no tienes que estar aguantando a tu jefe si no te da la gana. Si tú te despiden y tardas un año en encontrar trabajo, pues vas a tragarle de tu jefe carros y carretones. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre el sistema en Estados Unidos, que no digo yo que hayamos que copiarlo, y un sistema, por ejemplo, como el sistema alemán. En Estados Unidos hay una absoluta flexibilidad y la gente encuentra trabajo muy rápidamente, con lo cual si yo me llevo mal contigo, pues mira, hasta aquí hemos llegado, adiós, y me busco otro trabajo porque me es más fácil. Y eso redunda en la dignidad de la persona. Tiene otra serie de contrapartidas que son negativas, como por ejemplo no tiene un colchón social como hay en Europa y ese tipo de historias, pero también tiene su parte positiva. Y si vamos, por ejemplo, a otro caso extremo, como es el alemán, donde es tremendamente difícil, o había sido hasta hace poco,
tremendamente difícil echar a un trabajador. En el caso alemán, los trabajadores tienen que aguantar realmente a su jefe porque tienen una especie de código, es decir, cuando tú te vas de una empresa te tienen que hacer una carta y en esa carta te dicen si has sido buen trabajador o has sido mal trabajador o lo que sea, y tienen una serie de códigos ocultos y esto es un rollo, ¿no? Y eso hace que, digamos, que los trabajadores alemanes tengan que aguantar muchísimo más de sus jefes que, por ejemplo, los trabajadores en la cultura anglosajona. Entonces, yo no te digo ni un modelo ni otro, pero lo que sí digo que, siendo objetivos, una reforma laboral que flexibilice el empleo puede ser bueno siempre que vaya acompañado de otro tipo de medidas que fomenten el crecimiento, el dinamismo de la economía. Es decir, que haya un shock de oferta. Y eso es precisamente lo que no hay. Entonces nos estamos quedando solamente con lo malo, reducir los derechos y la seguridad de los trabajadores, pero no estamos participando de lo bueno que esa reforma laboral debería producir, que sería un incremento de la actividad económica y un incremento del dinamismo. ¿Eres partidario entonces de otro modelo diferente, de cambiar el modelo laboral? ¿Estamos hablando de España o de Canarias? De Canarias. No, de Canarias. Yo creo que Canarias es mucho más, el cáncer es muchísimo más profundo que simplemente el modelo laboral, ¿no? En Canarias hay un problema y hay una realidad física, que somos 7 islas. A mí realmente ir a un sitio a otro me parece algo superficial. Cambiar de isla para mí sería completamente normal. Ten en cuenta que cuando yo me fui a Alemania, me he ido a Suiza. O sea, creo que quizás la movilidad en Canarias debería ser un poquito mayor, y de hecho es bueno que la gente se conozca. Pero la economía canaria está muchísimo más enferma que solamente el mercado laboral. De hecho, en Canarias a la peor que le va es a Canarias, porque en Canarias sí que no hay ninguna, pero absolutamente ninguna medida para desbloquear los cuellos de botella de la economía canaria, la burocratización de la economía canaria, la internacionalización de la economía canaria, que son todos factores que limitan el crecimiento, y una economía que no puede crecer no puede generar empleo. ¿Puedes poner ejemplos para que entendamos tu opinión sobre las diferencias entre la economía de Canarias o la economía de España? ¿Por qué haces esa diferencia? Porque la economía canaria es una economía que está muchísimo más intervenida que la economía española. Nosotros teníamos un régimen que era librecambista cuando teníamos los puertos francos. Y en ese régimen librecambista Canarias floreció. Fue la época del tomate, las papas, los puertos, los rones, las fábricas de tabaco. Era cuando el comercio de maleta con África, era digamos, toda una serie de libertades comerciales, ¿vale?, que están en nuestros fueros históricos. Toda una serie de franquicias comerciales y fiscales que las rompieron, las terminaron con la integración en la Unión Europea. En la integración de la Unión Europea, que fue en 1986, si no mal no recuerdo, se cambió completamente el modelo, y de pasar de un modelo librecambista en la época de la globalización, de pasar de un modelo librecambista pasamos a un modelo que se denomina modelo EASY. Y quizás el nombre confunda un poco, ¿vale?, pero esto se llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Se llama así, olvídate lo de la industrialización, porque mucha gente dice, ¿cómo va a ser esto si aquí no ha habido industrialización, sino todo lo contrario? Bueno, estos son una serie de medidas o de políticas proteccionistas para favorecer el desarrollo endógeno, etcétera, 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 que se aplicaron en los países latinoamericanos desde el final desde la posguerra hasta aproximadamente 1982, que fue la crisis financiera en México, la crisis tequila, que después se expandió a otros países del continente. Este modelo generó en Latinoamérica lo mismo que ha generado en Canarias. Generó corrupción, generó paro, generó pérdida de competitividad, generó pérdida de dinamismo y graves distorsiones en la economía por el intervencionismo estatal. Y este modelo no favoreció ni el empleo ni el crecimiento, y de hecho es uno de los principales cánceres del mundo. Por eso cuando Mario Vargas Llosa, que es un conocido antinacionalista, habla de nacionalismo, dice
que el nacionalismo es el peor de los cánceres que puede sufrir un pueblo. Y eso está bien, digamos, cuando un pueblo es soberano, cuando un pueblo es una colonia, tiene muchísimos matices y a veces ese nacionalismo es casi una obligación en lugar de un cáncer, ¿no? Lo que pasa es que aquí, pero lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es un nacionalismo presupuestario que busca seguir mantenerse, chupar el presupuesto y mantener el status quo, de lo que es un nacionalismo que trate de cambiar las estructuras económicas y volverle a dar libertad a los individuos. Pero como te estaba diciendo, este modelo de nacionalista, de modelo ISIO, de industrialización por sustitución de importaciones, fue un absoluto fracaso. Y cuando se implementó en Canarias en 1986, ¿vale? O no, un poquito más tarde, con la plena integración, cuando el arte hizo la plena integración, estaba ya obsoleto en el resto del mundo. Y lo que ha pasado durante los últimos 40 años no es el resultado ni de la insularidad ni de la ultraperiferia, sino el resultado de este modelo. Porque tú explícame a mí cómo podemos ser ultraperiféricos en un mundo globalizado. Es decir, lo que hemos hecho en la segunda globalización es encerrarnos en nosotros mismos y perder todo ese tipo de libertades comerciales que teníamos. Eso ha terminado matando el dinamismo, matando la innovación, creando una cultura burocrática que frena absolutamente todo, que frena el crecimiento. A esto hay que añadirle otros factores como el monopolio encubierto del transporte de mercancías para el pool de navieras españolas, que pone los costes de los fletes 10 veces por encima de lo que deberían ser, y la pérdida del sector financiero, etcétera, 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 y todo esto hace que digamos que seamos una economía que tenemos el desarrollo bloqueado, pero por factores estructurales. No estructurales físicos, no porque seamos islas, sino por el marco legal y regulatorio que tenemos encima. Estás explicando que tenemos un sistema económico diferente al resto de España. Claro. España fue al contrario, o sea, España era un país que cuando... Tú y yo no, porque somos demasiado jóvenes, pero tú hablas con gente de 60 años, 70 años, y que había ido a estudiar a Salamanca y te decía que ellos se pagaron la carrera porque el padre le mandaba relojes y lo vendía allí, porque en la península no había de nada, en España no había de nada, y aquí había de todo. Aquí estaban los mejores coches, tomábamos chocolate inglés, cuando esos productos en España no se conocían. España fue bastante proteccionista en ese sentido, por todo el régimen de Franco y todo ese tipo de historias. Pero claro, España pasa de un sistema proteccionista a un sistema librecambista con la incorporación a la Unión Europea. Pero Canarias hace el camino contrario, pasa de un sistema librecambista, que eran los puertos francos, a un sistema proteccionista que es el REF. Porque el REF no es la solución a Canarias, el REF es el problema. Entonces a mí me hace gracia cuando ahora mismo están discutiendo cómo modificar el REF. El REF no hay que modificarlo, el REF hay que abolirlo y punto. Quería un comentario también por lo que estás diciendo sobre economía. El Parlamento lo ha dicho recientemente y lo lleva diciendo en los últimos tiempos. Paulino Rivero asocia el exceso de habitantes lo pone como freno a la mejora de la economía en Canarias, el exceso de habitantes. El tema del exceso de habitantes tiene una parte de razón y una parte está equivocada, en el sentido de que el crecimiento económico en Canarias ha sido a través de consumir más suelo y traer más habitantes, ¿no? Entonces tú puedes incrementar el Producto Interior Bruto de un país de dos formas, ¿no? Puedes incrementar el uso de los factores productivos, es decir, tener más suelo y meter más habitantes, ¿no? Que sería un poco esto de aquí, ¿no? Pero tú puedes incrementar la productividad también, que es decir, que es cambiarle la pendiente a la recta, con lo cual con lo mismo factores productivos hacen más. El modelo, como repito, de Canarias ha sido de traer más inmigrantes y consumir más suelo, en lugar de incrementar la productividad, porque tú no puedes incrementar la productividad en un sistema que tiene un exceso burocrático como el que tenemos en Canarias. Y de hecho te voy a poner un ejemplo que a mí me toca especialmente. El gobierno de Canarias creó una cosa que se llama los gestores de la innovación. Y a mí me parece una gente fantástica, una gente muy motivada, pero son gente recién salida de la universidad con un curso de formación de un mes o que no llega a un mes. Y esto lo han puesto a dinamizar y a hacer innovación en las empresas. Esta gente, sinceramente, no tiene la experiencia. Muchos de ellos se venden como expertos en capital riesgo. Mira, los expertos en capital riesgo son los boinas verdes del mundo de la inversión en todo el mundo. Son gente que tiene muchísima experiencia
tanto en mercados financieros como en gestión de empresas. Y desde luego lo que no son unos recién salidos de la universidad. Entonces han formado no sé ni cuántos miles de esta gente, ¿no? Y el otro día en el Club Prensa Canaria, Paulino Rivero dijo que como un gran logro que habían formado a no sé cuántos miles de gestores de la innovación. Pero es que la pregunta no es cuántos gestores de la innovación ha formado, sino esos gestores de la innovación, cuántas empresas han ayudado a crecer, a internacionalizarse, a salir a bolsa, a crear puestos de trabajo. Ninguna, o prácticamente ninguna. El impacto ha sido absolutamente marginal. Entonces, cuando el mercado entre nuevas empresas y el tema de consultores debería ser un mercado que funcionase de forma libre. Era un mercado que funcionaba de forma libre y que no tiene ningún problema. Pero se metió la ACI-ICI, la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Ciencia y este tipo de historias, a medrar, y lo que hizo es meterse en medio y un mercado que funcionaba dejó de funcionar. Y han metido ahora que para un sistema que es absolutamente intervencionista, que hace falta meter 18 documentos burocráticos para conseguir un contrato de servicio con una empresa. Es decir, se han metido a regular un mercado donde no pintan absolutamente nada. El papel del sector público en el fomento de la innovación, en el fomento del capital riesgo es clave y es fundamental, pero no se hace así. Y muchas veces el problema que hay en Canarias es que saben qué quieren hacer, pero no saben el cómo. Y al no saber el cómo hacerlo, al implementar, simplemente destrozan todo. ¿Tú crees que la reforma laboral va a afectar entonces de manera diferente a Canarias que al resto de España? Sí, porque las expectativas de crecimiento son distintas. Es decir, en Canarias el modelo que tenemos, el modelo ICI que te he dicho, el modelo del que representa el REF, es un modelo que está absolutamente obsoleto y que no va a generar crecimiento, porque no puede generar crecimiento. Ha llegado al momento, igual que la nomenclatura de la Unión Soviética llegó a un momento en el colapso por el exceso de burocratización, igual que este modelo llegó al colapso en Latinoamérica porque no pudo dar los resultados, pues en Canarias ha llegado al colapso. Llevamos negando la realidad 2 años, llevamos 5 años de crisis, yo llevo 3 años advirtiendo de que esto iba a pasar. Y si te acuerdas, hace unos 3 años, Paulino decía primero que había que cambiar, después que no, que había que volver a la construcción del turismo, y ahora dice otra vez que hay que cambiar. Bueno, ¿no? En el camino hemos perdido 3 años, y quizás no sea Paulino en sí, posiblemente sea todo el círculo de asesores que tienen y determinadas familias dentro de Coalición Canaria que son excesivamente conservadoras, como la que representa, por ejemplo, Antonio Castro Cordobés en La Palma, que ha mantenido La Palma en absoluta involución, o las que representan Ricardo Melchor o Anorama. O sea, el Cabildo de Tenerife es la mayor empresa de Tenerife, tiene no sé ni cuántas empresas públicas que compiten de forma desleal con el sector privado, pero no te estoy hablando de empresas de servicio público como puede ser el transporte, que todos sabemos que tiene un componente público. Te estoy hablando hasta de tiendas minoristas de artesanía, que están compitiendo hasta con el comercio minorista. Y así simplemente no puede funcionar una sociedad, porque esas empresas públicas dependen del presupuesto, no tienen criterios de rentabilidad, compiten de forma desleal contra las empresas del sector privado, y todo esto es, digamos, todo un cáncer que se va extendiendo en la economía. Entonces, ¿qué piensas tú de que sucederá? ¿Qué expectativas le ves para este futuro a Canarias y a España? Hombre, yo creo que España lo lleva muy mal. España tiene una economía basada en el ladrillo, con poca investigación y desarrollo, está endeudada hasta las cejas. Y dentro de la propia Europa es un continente que ahora mismo está yendo cuesta abajo, y cuesta abajo de una forma bastante pronunciada. Las expectativas de la Comunidad Europea van a ser que van a seguir reduciendo el gasto público. Si los recortes este año son grandes, el año que viene vienen más recortes. Y el tamaño del recorte lo sabremos después de las elecciones andaluzas, porque todavía no han puesto los presupuestos, pero Radio Macuto por ahí está diciendo que va a ser el recorte bastante mayor de lo que dicen. Entonces yo a España no le veo futuro, de hecho no le veo ningún futuro. En cambio Canarias es completamente distinta. O sea, Canarias tiene
está en medio de dos continentes que están creciendo fuertemente, que son Sudamérica y África. Estamos en el centro de la nueva frontera de producción y explotación de hidrocarburos. Todo el tema, los recursos minerales que quedan en África, en el desierto del Sáhara, son inmensos. Ten en cuenta que el desierto del Sáhara tiene el mismo tamaño que todo Estados Unidos, ¿no? El problema es que hay que es la falta de infraestructura. El auge del comercio sur-sur, las tendencias demográficas en África, la industrialización africana, toda esta zona se está desarrollando. Pero nosotros estamos absolutamente desconectados de esa realidad porque tenemos un marco regulatorio que simplemente nos ata de pies y manos, ¿no? Entonces, Canarias, si fuese capaz de cambiar, estaría justo en el ojo del huracán de muchísimas macro tendencias a nivel global, que podría hacer que Canarias tuviese un futuro absolutamente brillante. Pero para eso hay que cambiar, e incluso para eso hay que cambiar la relación la naturaleza de la relación con el Estado, para poder implementar las medidas que nos permitan aprovechar todas esas oportunidades. ¿Por el camino que vamos, no te parece que tengamos tanto futuro entonces? No, por el camino que vamos, no. Vamos a ver, esta sociedad es una sociedad totalmente intervenida y hay un problema que es la falta de potencia o de fuerza de la sociedad civil. Y ahora déjame recomendar un libro a los espectadores. Hay un libro que se llama De la dictadura a la democracia, de Gene Sharp, Gene Sharp, ¿no? Se escribiría. De la dictadura a la democracia. Lo buscan en Google y sale perfectamente. Ese libro habla de las revoluciones sociales no violentas que se han dado en el mundo durante los últimos 50 años. Estamos hablando de todas las revoluciones que hubieron en Europa del Este. Ha sido también lo que ha inspirado ese libro, las revoluciones en el norte de África la primavera pasada. Y ese libro dice que en una dictadura, y de hecho en Canarias estamos en una dictadura, dicta blanda o más escondida o menos escondida, se produce porque el equilibrio de fuerzas entre el Estado y la sociedad civil y el sector privado hace que la sociedad civil y el sector privado sea demasiado débil como para causarle un problema al Estado. Y que una de las cosas que tienes que hacer es reforzar las instituciones independientes que hay en la sociedad civil, incrementar la autoestima del individuo para que reclamen sus derechos y de esa forma reequilibren la estructura de poder. Yo creo que ese es el momento que en Canarias ha llegado el momento que hagamos esto, ¿no? Que volvamos a reclamar nuestros derechos, y por eso cualquier tipo de movilización, que sea la movilización contra el petróleo, contra la reforma laboral o por los derechos civiles, cualquier tipo de movilización yo creo que es buena, porque la sociedad civil en Canarias debe despertar y el sector privado debe entender que han perdido poder y mucho. Yo estaba hace poco haciéndoles una presentación a la gente de los Hidalgos de Nibaria, que es una de estas sociedades tradicionales y de rancio bolengo, entre comillas, que hay en Tenerife, y se lo estaba diciendo, ustedes han perdido poder. Ustedes cuando iban en los 60 a Londres y hacían, importaban lo que quieran, y ahora le tienen que pedir permiso a un funcionario en Madrid. Ustedes tenían una redistribución del plátano, que se vendía plátano canario en toda Europa. Después entraron en la comodidad de que España les asegurase una cuota y tal, y a partir de ahí vino el declive. Es decir, el declive viene por no querer competir. No quieres competir, entonces como no quieres competir, no eres lo suficientemente productivo, pides que el gobierno te ayude, te meta subvenciones o te meta impuestos para proteger la producción local, como el AIM o lo que sea, y al final terminas en un capitalismo que es absolutamente corrupto y clientelar. Lo que tenemos en Canarias no es muy diferente al tipo de capitalismo que había en Túnez antes de la revolución del Jazmín. Para hablar algo también de las prospecciones petrolíferas, el gobierno nacional lo ha aprobado esto por decreto. ¿Qué te ha parecido a ti esta noticia? Bueno, ayer estaba en un acto que organizó Ben Majek en el Gabinete Literario, y fue curioso oír a un abogado que se llama Díaz Reixa, y dice que legalmente lo que han hecho es una absoluta chapuza. Primero,
Esos permisos estaban concedidos en el año 2001 con una vigencia que creo que eran de 6 años, con lo cual esos permisos están caducados ya. Por lo que el Tribunal Supremo los había echado para atrás, que era por el tema del estudio medioambiental. Bueno, hicieron una chapuza para arreglar eso. Y se basan en que el dominio de ese espacio es un dominio público del Estado. Cuando, según este abogado, yo no soy abogado, ¿no? Cuando según este abogado dice que las competencias no la marca la titularidad del dominio público y que hay amplia jurisprudencia al respecto, sino las competencias recogidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pero es que se están basando básicamente en que el dominio público de esas aguas no es de Canarias, porque las aguas canarias son distintas. Pero es que el problema es que el dominio público de esas aguas tampoco son españolas, porque esas aguas, según el derecho internacional, son marroquíes. Con lo cual todo esto es un montaje que han hecho. Están escondiendo datos de Repsol, los estudios y los datos de 3D y 2D que se hicieron con dinero público lo tenía que poner a la vista de los ciudadanos. Lo que pasa es que no quiere ponerlos porque entonces podría venir otra petrolera y pujar más que ellos. Es decir, todo esto es un montaje, es una absoluta chapuza, es una absoluta corrupción por todos lados, ¿no? Y no se trata solamente del efecto medioambiental, se trata del expolio al que quieren someter al pueblo canario. El tamaño de este expolio puede dejar chico el robo del oro de los incas. Vamos, es que es alucinante. Te doy más datos si quieres. Sí, continúa. Es que están hablando de que ahí pueden crear 51.000 puestos de trabajo. Están discutiendo en qué zona, que tú acabas de comentar un poco, en qué zona se va Marruecos a... Los 52.000 puestos de trabajo que anunció la provincia, el periódico La Provincia, se quedaron en 5.000 puestos de trabajo en la portada del ABC. Es extraño que vayan a crear 52.000 puestos de trabajo Repsol en Canarias cuando en total la plantilla que tiene Repsol en todo el mundo creo que son 36.000. Es decir, ¿los va a despedir a todos y los va a traer a Canarias? No, claro. Y esos 5.000 puestos de trabajo que va a crear, ¿tú qué crees? ¿Que lo va a traer Canarios o va a traer a la gente que le sobra en Argentina después de que 3 provincias argentinas le hayan pegado la patada a Repsol y le hayan echado del país? Y le hayan quitado las concesiones porque ha incumplido sus compromisos. Es decir, todo esto ha sido una burda falsa, una chapuza de comunicación y una mentira que se lleva engañando al pueblo canario 40 años con el tema del petróleo. La última vez creo que lo dijimos. Estos yacimientos se conocen desde los años 70. Se sabe que hay petróleo. El argumento de que si no lo sacamos nosotros, lo saca Marruecos también es falso. También es falso, pues creo que son 10 o 11 estructuras las que hay, sobre todo en el anticlinal de la plataforma, ¿no? Y son bolsas separadas, son bolsas independientes. Y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho un técnico de Repsol. Y el ministro español sigue empeñado en decir que si no lo sacamos nosotros, no lo saca Marruecos. Bueno, eso, mire, Marruecos en sus aguas puede hacer lo que le dé la gana, que para eso son suyas, Y lo inteligente es decir, oye, ¿cómo vamos a aprovechar todos estos recursos que hay en esta zona para un desarrollo conjunto del pueblo marroquí y del pueblo canario? Y ese es el debate que deberíamos tener ahora. ¿Cómo vamos a hacer de que se den las máximas garantías medioambientales? ¿Cómo vamos a hacer para que la riqueza que puede generar esos recursos, y no estamos hablando solamente del petróleo, estamos hablando de otros recursos minerales que hay en esta zona del mundo, puedan revertir en provecho de los canarios y los marroquíes? Pero este no es el debate es un debate estúpido de que si no lo sacamos nosotros, lo sacan ellos y este tipo de cosas, ¿no? Y después también, bueno, yo estoy en la plataforma que está organizando las movilizaciones de este sábado, el día 24. El día 24 hay unas manifestaciones aquí en Gran Canaria que sale del Parque Santa Catalina a las 7 de la tarde y llega a la Plaza del Pilar, donde después hay una serie de conciertos. Vamos por la Avenida Marítima. Pero hay movilizaciones en todas las islas. En Tenerife la movilización es, creo que es a las 5 en la plaza de abajo, lo que se llama la Plaza del Ayuntamiento en Aguer, en la ciudad de La Laguna.
en Fuerteventura no recuerdo exactamente dónde es, en Lanzarote, en Arrecife, del Cabildo Viejo al Cabildo Nuevo. Hay concentraciones en La Gomera, hay concentraciones en La Palma, están pendientes de que se confirme dónde es la concentración en el Hierro. Es decir, esto es un tema que está saliendo de toda la sociedad. Pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente del aspecto medioambiental, que es un aspecto que está en la portada de todos los periódicos y toda la publicidad. Es que aquí hay otra parte que es tanto más importante que el tema medioambiental, y es que es el expolio. Es decir, yo voy a intentar es un poquito complejo, pero voy a intentar reducirlo y simplificarlo al máximo. Lo importante es el reparto de beneficios entre la compañía explotadora, la petrolera, y el dueño de las reservas, en este caso el gobierno. Si vamos, este reparto puede variar dependiendo de la calidad del crudo, de cuánto cueste extraerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, que es un petróleo muy ligero, de muy buena calidad, o en Libia, y que es muy fácil extraerlo, normalmente lo que se hace es que el beneficio se reparte un 95% al dueño de las reservas y un 5% a la compañía explotadora. En otros países donde cuesta más sacar el petróleo, o el petróleo ya no es de tanta calidad, por ejemplo, estamos hablando del Mar del Norte, ¿vale? Noruega tiene un reparto en el que Noruega, como dueño de las reservas, se lleva el 80% del beneficio y la compañía explotadora se lleva el 20% del beneficio. Y hay otros países donde esto baja un poquito, ¿vale? Pues estamos hablando que en término medio, entre el 60 y el 80% se lo lleva el dueño de las reservas, y entre el 40 y el 20% se lo lleva con mucho se lo lleva la compañía petrolera. ¿Vale? Acuérdate que te dije que en el Golfo Pérsico el 95% se lo lleva el dueño de las reservas, el Estado, y el 5% de la compañía petrolera. En Canarias es al revés. Lo que quieren es que el dueño de las reservas se lleve el 5% y que la petrolera se lleve el 95%. Con lo cual esto es el mayor expolio que ha hecho España después del robo del oro de los incas y después del robo de los fosfatos del Sáhara. Estamos hablando de que un campo de un billón, o sea, 1.000 millones de barriles de petróleo, puede generar a 130 dólares el barril, podríamos estar generando unos ingresos de 130.000 millones. De esos 130.000 millones, pues ponle tú que le quite unos 8 millones, que es lo que cuesta invertir para sacar para el campo, más los costes operativos de estar pagando salarios y tal, ¿no? Pues queda un beneficio de 122.000 millones. Y estos 122.000 millones, ¿cómo los repartimos? No, pues lo que quiere España es decir que Canarias se quede 6.000 millones y que la compañía petrolera se quede 115.000 millones. ¿Vale? Ahora han dicho que no están hablando de 1.000 millones de barriles, sino de 2.200 millones de barriles, con lo cual habría que doblar estas cifras. Es decir, este es el tamaño del robo que nos están queriendo hacer. Esto puede ser 6 veces el Producto Interior Bruto canario, esto puede ser 6 veces el tamaño de toda la economía canaria, que es una cosa que la gente todavía no entiende. Y está muy bien salir a la calle para defender los derechos medioambientales de otras especies, pero es que no estamos olvidando de defender los derechos nuestros como ciudadanos, que se nos respeten nuestros derechos nacionales y nuestros derechos civiles como ciudadanos, ¿no? Y ese es otro de los déficits que hay en Canarias. La gente que está a favor, la gente a pie de calle, piensa que esto nos podría provocar que la gasolina estuviera más barata y algunos otros beneficios. ¿Crees tú que esto es posible? No, yo creo que sí. El único modelo que se podría aceptar en Canarias es el modelo noruego. Es decir, saber que los recursos naturales de un país son propiedad soberana de sus habitantes y no solamente pertenecen a las generaciones actuales, sino también a las generaciones futuras. Con lo cual nosotros no tenemos ningún derecho de malgastar esos recursos. Lo que ha hecho Noruega es que lo que saca del petróleo lo mete en unos fondos de inversión, ¿vale?, que invierten en todo el mundo y sacan una rentabilidad para pasar esa riqueza a las generaciones futuras, y el Estado lo único que se puede gastar son los beneficios del fondo.
De esta forma evitan lo que se llama la maldición de los recursos naturales, que hoy no tenemos tiempo de entrar en detalles sobre qué es la maldición y cómo se evita y cómo es el modelo noruego, que te propongo que esto lo hagamos en otro programa, ¿no? Pero, digamos, aquí ahora mismo el único, tal y como está estructurado el gobierno y el sistema económico en Canarias, sacar petróleo ahora mismo es un disparate. Y es un disparate porque creará más problemas de lo que resolverá. Y tenemos tres opciones. Tenemos la opción de permitir que nos roben, que nos expolien, ¿vale? Tenemos la opción de seguir siendo un país rico lleno de pobres, que es lo que somos actualmente, porque no estamos hablando solamente de petróleo. Los nódulos polimetálicos pueden ser una riqueza tan mayor, incluso mayor, que el petróleo. O podemos decidirnos a cambiar, a cortar lazos, a pensar qué es lo que tenemos que cambiar en Canarias para poder ser esto una sociedad más justa y más próspera, y tomar las medidas para conseguirlo. ¿Cuál es el problema? Que en Canarias no hay una democracia. En Canarias no hay democracia ninguna. Entre otras cosas, no se respetan ni los derechos constitucionales ni los derechos civiles. Y te voy a dar tres ejemplos concretos. La ley de costas se aplica de forma retroactiva, de forma arbitraria, y afecta los derechos de la propiedad privada. Y esto no solamente va contra 3 artículos de la Constitución, va contra los derechos fundamentales del hombre, la Carta de Derechos Humanos. El artículo 20 de la Constitución dice que el ciudadano tiene que estar correctamente informado. ¿Tú crees que en los últimos 40 años se ha informado correctamente al ciudadano canario del petróleo y de las oportunidades que hay, o lo único que ha habido es una campaña de intoxicación informativa? No, ha habido una campaña de intoxicación informativa, con lo cual el artículo 20 de la Constitución tampoco se respeta en Canarias. Pero es que después, cuando miramos cómo está articulado la ley electoral, es un auténtico fraude democrático. Y uno de los mayores ejemplos es el culebrón del PNC, del Partido Nacionalista Canario, que me acaba de interponer a mí una denuncia porque dice que por un artículo que publiqué en el periódico El Día. Bien, los actos del PNC durante los últimos 10 años, desde que Juan Manuel García Ramos está de presidente, han pisoteado derechos civiles básicos y fundamentales de los ciudadanos, así como toda la normativa de ley, como la ley de asociaciones y partidos políticos. Expulsiones arbitrarias, que se le requiere la celebración de un congreso y no lo hace. Y lo más curioso de todo es que las sentencias judiciales son sentencias en muchos casos políticas, como más de un juez en privado nos ha reconocido, en el que arregla las cosas pero no las arregla. Es decir, el tema de la justicia está tan podrido en Canarias que es alucinante. Y ahora te explico por qué está podrido. El tema está podrido porque hay una cosa que se llama el cuarto turno. El cuarto turno son jueces nombrados a dedo por los partidos políticos o el aparato del Estado. Es decir, se entra a la carrera judicial con el carné del partido en la boca. Ya te has cargado la separación de poderes, ya te has cargado Montesquieu. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Si el fiscal lo nombra al gobierno, en Estados Unidos lo nombra al pueblo, tiene que presentarse unas elecciones. Aquí no, aquí los nombra el gobierno. Los jefes de la policía, que pueden fabricar las pruebas que pueden fabricar o esconder las pruebas que quieran esconder, también los nombra el gobierno. El juez lo nombra el gobierno también a dedo por el cuarto turno, ¿vale? ¿Dónde está el único problema? En saber dónde está este juez, que es amigo del partido, y ponerle la denuncia en su juzgado, que es exactamente lo que hacen. ¿Y esto qué es? Esto es un sistema soviético. ¿Dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está la garantía a los ciudadanos? Y si la justicia no te funciona, no te puede funcionar absolutamente nada. Y este es uno de los problemas por los que para que Canarias pueda desarrollarse tiene que ser independiente, porque si tiene que estar dependiendo de los tribunales españoles y de los tribunales superiores españoles, cualquier conflicto de interés entre Canarias y España va a ser resuelto a favor de España. Y es así de sencillo para que la gente lo entienda. Tenemos que terminar ya. No sé si quieres añadir algo más sobre esta denuncia del Partido Nacionalista Canario. No, ahora tengo... Por falta de democracia, ¿les criticabas tú falta de democracia interna? Exacto, falta de democracia interna. Le criticaba, digamos,
que había incumplido todos los derechos civiles de los ciudadanos y de los militantes de un partido. O sea, un partido es de los militantes y hay jurisprudencia abundante con respecto a eso, no es de un presidente. Y te voy a dar solamente un dato. A principios, a finales de los 90, eran un partido con miles de militantes, ahora son un puñado de personas. Y son un puñado de personas porque este señor simplemente ha secuestrado el partido, las bases, los militantes han celebrado congresos y cuando celebra un congreso simplemente los expulsa, como pasó recientemente en Tenerife o como pasó en Gran Canaria. Por supuesto, después se recurre en eso ante los tribunales, pero tienes que esperarte a los años que sea a que el juez dictamine, después se recurre, etcétera, 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 con lo cual está simplemente haciendo un auténtico fraude de ley, que es lo que ha hecho básicamente este señor, y es un eslabón más en la negación de los derechos civiles y ciudadanos de ¿Tú has criticado a una persona en particular? No, yo he criticado a esa persona y el círculo que está alrededor. Claro. Muchas gracias, Jorge Dorta, socio director de Mensei Capital. Le pueden seguir en menseimacro.com. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a los espectadores que nos han seguido. Les recordamos que pueden seguir la actualidad también a través de internet, a través de grancanariatv.com, a través de canal13digital.es, y también les deseamos que sigan con nuestra programación. Tengo que ir echando leche.